Muy bien, continuamos con problemitas. El ejemplo 8 nos indica una partícula parte del origen de coordenadas cuando t igual 0 segundos y se mueve en línea recta, dice. De tal manera que su velocidad varía según la ley v igual k por la raíz de x, donde k es una constante positiva, además x está en metros y v en metros por segundo. Y dan las condiciones, ¿no? Si cuando t es igual 2, entonces x igual 4 metros, hallar la aceleración de la partícula cuando t es igual a 4 segundos. Entonces partimos de la ley que nos han dado y recordamos que la velocidad, pero previamente esa raíz de x anotamos como x a la 1/2. Ahora en vez de la velocidad colocamos derivada de la posición con respecto del tiempo. Una ecuación diferencial hay que separar la función con su diferencial, ¿no? Entonces este x 1/2 que está multiplicando va a pasar a dividir y delta t va a pasar a multiplicar, ¿no? Pero ese x medios que pasa a dividir puede subir al numerador como x a la menos 1/2. Aquí ya está anotado de ese modo. Entonces aquí está la función que depende de x con su diferencial. Aquí está el diferencial de t. Su función sería k, ¿no? Que no se conoce. Se integra. Ahora aquí nos damos los límites. Nos han dado 2 y 4, ¿no? Si t es 2 segundos, x es 4 metros. Pero también acá nos dicen una partícula parte del origen de coordenadas cuando t es igual a 0. Entonces, si parte del origen de coordenadas, x sería 0 y tendríamos que suponer que su velocidad es a partir del reposo, pero no le hace, ¿no? Sino que parte del origen de coordenadas, dice. Entonces, si t es 0, entonces x también es 0. Entonces, aquí están los límites, ¿no? Si t es 0, x es 0. Luego tomamos esta condición de acá, ¿no? Si t es 2, x es 4. Entonces, como tenemos en los límites inferior y superior números, el resultado va a ser un número, ¿no? Y de ahí vamos a poder despejar k. Entonces acá, x a la menos 1/2. Como es un polinomio, hay que sumarle 1, ¿no? Menos 1/2 más 1, ¿cuánto va a dar? 1/2 simplemente, ¿no? Entonces tenemos x a la 1/2. Va a ser sobre 1/2, pero el 2 sube al numerador, ¿no? Nos quedaría 2x a la 1/2 entre 0 y 4. Y en el otro miembro, k es una constante, la integral de dt sería t simplemente, ¿no? Entre 0 y 2. Reemplazamos límites, solo el límite superior, porque con el límite inferior nos va a dar 0, ¿no? Ya no hace falta reemplazar eso. Entonces reemplazamos acá 4 y acá en vez de t reemplazamos 2, ¿no? La raíz de 4 va a ser 2, ¿no? Por 2 va a ser 4. 2 baja a dividir y 4 entre 2 va a dar 2. Entonces, inicialmente hay que hallar la constante k. Una vez que hemos hallado la constante k, ahora volvemos acá al integral, ¿no? Aquí, a esta parte. Otra vez vamos a integrar. Pero vamos a cambiar ya los límites. Ya no van a ser los límites superiores números, sino van a ser variables, ¿no? Con los límites inferiores podemos mantener 0, 0. O también podríamos utilizar 2 y 4, ¿no? 2 y 4. El resultado va a ser el mismo. Pero aquí por comodidad utilizamos 0, 0. Los términos se van a anular. Entonces, otra vez acá tenemos x a la menos 1/2. Su integral es x 1/2, ¿no? Por 2. Es sobre 1/2, pero ese 2 sube al numerador, ¿no? Entre 0 y x. Y acá va a dar 2t. Bien, reemplazamos los límites superiores, los inferiores son 0, va a dar 0. ¿No? Nos queda esta expresión, 2x 1/2 igual a 2t. 2 con 2 se anula,
y podemos elevar todo al cuadrado. Entonces, x1 medio al cuadrado va a quedar x simplemente. Y acá va a quedar t al cuadrado. Entonces, hemos obtenido la posición en función del tiempo. Entonces, ahora, a partir de esto, podemos obtener lo que nos han pedido, ¿no? Dice hallar la aceleración de la partícula cuando t es 4 segundos. Entonces, como tenemos la posición, podemos derivar, encontrar la velocidad, ¿no? Su derivada va a ser 2t. Como queremos aceleración, derivamos esto, la derivada va a dar 2, ¿no? Quiere decir que la aceleración es constante al transcurrir el tiempo. Entonces, en cualquier instante, mientras la partícula se mueva, su aceleración siempre va a ser 2, ¿no? Entonces, a los 4 segundos, la aceleración va a ser 2, ¿no? Por eso he puesto A de 4, ¿no? La aceleración constante en cualquier punto. Bien. Ahora sí, otro tipo de ejemplos. En muchos problemas no nos van a dar la ley. Nosotros tenemos que obtener la ley a partir de un gráfico o a partir de datos que nos puedan dar, ¿no? Entonces, para ello necesitamos recordar cuál es la ecuación de una línea recta. Entonces, acá recordamos geometría analítica. Tenemos el eje Y y el eje X. Y aquí está una recta, ¿no? Con color negro. Esa recta se puede expresar de esta manera, ¿no? Y igual a más m por x. Donde a es la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto donde la recta corta al eje vertical, ¿no? Acá. Entonces, esta distancia de acá hasta acá sería a. M sería la pendiente de la recta. ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta? En esta recta construimos un triángulo rectángulo. En cualquier punto, par de puntos, ¿no? Y nos construimos un ángulo. La tangente de ese ángulo nos va a dar la pendiente, ¿no? M va a ser igual a tangente de phi. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Para poder escribir una ecuación. O también nos podrían dar, o tendríamos que utilizar la ecuación en la cual nos dan 2 puntos, ¿no? A partir de 2 puntos también podemos hallar la ecuación de una línea recta. Bien, esto era para recordar simplemente, ¿no? ¿Qué es A y qué es M? En nuestro caso, nosotros vamos a tener, o podríamos tener, en este eje B y en este eje S, o X podría ser. S nos están dando para despistar simplemente, ¿no? Pues la ecuación de esta línea recta, ¿cuánto va a ser? Igual acá hay una distancia del origen hasta donde la recta corta al eje vertical, eso es A. Y si hallamos el ángulo, la tangente de este ángulo phi para este triángulo rectángulo, obtenemos la pendiente, ¿no? Entonces, como las variables aquí son B y S, entonces aquí también en la línea recta, en vez de Y colocamos B y en vez de X colocamos S, ¿no? Acá tiene que estar la variable independiente y acá la dependiente. Entonces acá nos están dando S, nos podrían haber dado X o también cualquier otra variable. Entonces, ¿cómo hallamos la pendiente? Otra vez, ¿no? Va a ser tangente de phi. Y en este caso podría representar la rapidez, pero no es así, ¿no? Un momentito, esto es S, esto no está bien, ¿ya? Esto he copiado para el movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente tenemos eso, ¿no? Es la recta, M es la tangente de phi. Entonces acá podríamos tener B versus T, o podría ser X versus T, S versus T o A versus T, ¿no? Depende. Bien, entonces ahora en base a eso nos dan el siguiente problema. Ejemplo 9. Dice, la figura muestra un gráfico BS, quiere decir B en el eje vertical y S en el eje horizontal, que representa la trayectoria que describe el movimiento de una motocicleta, dice. Punto seguido nos dicen dibujar la gráfica A versus S.
del movimiento y determinar el tiempo necesario para que la motocicleta llegue a la posición S 400 pies. Entonces, fíjense, este S nos están dando para despistarnos. En realidad nos están dando el valor de X, ¿no? O la posición en el eje X. S debería ser 400 pies, pero aquí nos están dando como S, ¿no? No hay que descolocarse. En las unidades tenemos que fijarnos. Entonces nos dan este gráfico, B versus S. Fíjense, en el intervalo de 0 a 200 pies, la velocidad va aumentando, ¿no? Y a partir de 200 a 400, la velocidad se hace constante, ¿no? Entonces, ahora, en base a esto, tenemos que hallar, primero hacer el gráfico, ¿no? A versus S, y luego el tiempo necesario para que la motocicleta llegue a la posición S igual 400 pies. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nuestra pendiente va a ser tangente de phi, ¿no? Primero trabajamos en esta parte, ¿no? En esta parte. En el intervalo, aquí estamos diciendo, ¿no? Para el intervalo de 0 a 200 pies, de 0 a 200. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Yo necesito la ecuación de esta línea recta e inclinada. Entonces, para ello voy a utilizar este triángulo que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de A? El valor de A es la distancia del origen hasta donde la recta corta el eje vertical. Entonces, el valor de A sería 10, ¿no? Aquí está, 10. Y ahora la pendiente, ¿no? Tangente de phi, ¿cuánto va a ser? Este cateto opuesto. ¿Cuánto vale ese cateto opuesto? Vale 50 menos 10, ¿no? Entonces, este lado vale 40. Y este lado vale 200. Entonces, tangente de phi sería 40 entre 200, ¿no? 40 dividido entre 200. Podemos eliminar un 0 y un 0 y luego sacar cuartas, ¿no? Cuarta de 4 es 1, cuarta de 20 es 5. Resultado, un medio o igual a 0,2. Entonces, la pendiente vale 0,2. Y ahora reemplazamos acá, ¿no? Esta es la ecuación, por eso he puesto con S acá, ¿no? En vez de A vamos a colocar 10 y en vez de M, 0,2, lo que hemos encontrado, ¿no? M 0,2 y A vale 10. Entonces, esta es la línea recta que representa a esta recta inclinada, ¿no? A esta de acá. Entonces, aquí nos están recalcando para el intervalo de 0 a 200 pies. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nos han pedido la aceleración versus S, no tenemos que trabajar con tiempo, ¿no? Entonces, como acá tenemos la velocidad, fíjense, 10 igual más 0,2 de S, tenemos una función B que depende de S. Entonces, podemos derivar. Entonces, decimos derivada de B con respecto del tiempo. Estamos recordando a que es igual la aceleración, ¿no? Multiplicamos por 1, que es diferencial de S, entre diferencial de S. Luego intercambiamos denominadores y tenemos que esta derivada de S con respecto del tiempo va a ser velocidad, ¿no? Esta derivada de B con respecto de S queda ahí, ¿no? Bien, pero ahora fíjense acá cómo se resuelve. Esta es la velocidad, ¿no? ¿Dónde está esa velocidad? Aquí está. Es 10 más 0,2 S. Y esta derivada de la velocidad con respecto de S, aquí es igual, aquí hemos encontrado, ¿no? Hemos derivado esto. Y la derivada de B con respecto de S es 0,2. Entonces reemplazamos acá, en vez de B, 10. Y aquí la derivada de B con respecto de S, 0,2 S, ¿no? A ver, sigamos un momentito. Y aquí nos falta reemplazar esto, ¿no? Esto sería B, fíjense, aquí está B, 10 más 0,2 S. Aquí es reemplazado, B. Y en vez de derivada de B con respecto de S, reemplazo 0,2. Hacemos operaciones.
10 por 0,2 da 2, ¿no? Y 0,2 por 0,2 nos va a dar 0,04. Entonces, esta es la aceleración en función de la posición. Entonces, ahora nos han pedido la gráfica A versus S. La gráfica A versus S va a ser una línea recta en base a esto, ¿no? Esto corresponde a una línea recta. Esto es como si fuese Y esto es como si fuese X, ¿no? Entonces, es una recta con pendiente 0,04. Bien. Lo dejaremos ahí y hemos trabajado en el intervalo de 0 a 200. Ahora hay que trabajar en el intervalo de 200 a 400, ¿no? Pero en ese caso la velocidad es constante. ¿Y cuánto vale esa velocidad? Acá nos están dando el dato, ¿no? 50 vale. Entonces anotamos para este intervalo la velocidad es 50, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Derivamos esta velocidad con respecto de S, pero como es una constante, su derivada es 0, ¿no? Otra vez recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y multiplicamos por 1 diferencial de S entre diferencial de S. Intercambiamos denominadores. Aquí tenemos derivada de S con respecto del tiempo, sería la velocidad. Y nos quedaría derivada de velocidad con respecto de S. Igual a cuánto va a ser, el valor de B es 50, ¿no? Y esta derivada de B con respecto de S, por lo que hemos visto acá, es 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración en este intervalo de 200 a 400? 0, ¿no? Quiere decir que el móvil se debe mover a velocidad constante, ¿no? Bien, sigamos. Ahora hacemos el gráfico. Tenemos que graficar esta ecuación, A versus S. Es una línea recta, ¿no? Este 2 que nos indica la distancia desde el origen hasta donde la recta corta el eje vertical. Entonces eso vale 2, ¿no? Estamos anotando aquí 2. Y acá tenemos la pendiente, ¿no? Perdón, ya hemos graficado, ¿no? Esta ecuación. Y luego, para el intervalo de 200 a 400, nos dicen que la aceleración es 0. Entonces, su gráfico sería este, ¿no? 0. Entonces, nuestro gráfico A versus S es este, ¿no? Una línea recta con pendiente y una línea recta horizontal, ya que la aceleración es 0. Bien, ahora hemos graficado ya A versus S, ¿no? Este sería el gráfico, de acá hasta acá y luego de aquí hasta acá. Ahora nos faltaría para el intervalo, bueno, empezaremos con 0 y 200, el tiempo necesario, dice, para que la motocicleta llegue a la posición 400 pies. Bien, acá está el gráfico. Entonces, del gráfico, del primer gráfico, no de este. Para esta primera parte tenemos que B es igual a 10 más 0,2x, para el intervalo de 0 a 200. Derivamos esto, bueno, recordamos, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Separamos la función con su diferencial. Este 10 más 0,2 depende de S, ¿no? Entonces va a pasar a dividir y diferencial de t pasa a multiplicar. Bien, ya hemos separado. Ahora integramos en ambos miembros. Integral, integral. Límites, si t es 0, entonces x es 0 o s es 0. Entonces acá estamos suponiendo esas condiciones, ¿no? No nos indican nada si parte del reposo en el instante 0. Fíjense que no hay ningún dato que yo tome como límite. Entonces tengo que asumir nomás ese límite, ¿no? Fíjense, estoy diciendo para el tiempo 0, la posición va a ser 0. Entonces al tiempo 0 segundos, la posición es 0 pies en las unidades que correspondan, ¿no? Bien. Entonces ahora acá nos damos límites 0, 0.
Y nos han pedido, bueno, hasta 200 primero, ¿no? Entonces, si la posición es 200, ¿cuánto vale t? O para un valor de t tenemos 200, ¿no? Podemos trabajar también con esos límites, porque estamos en el intervalo de 0 a 200. Entonces cuando S es 200, ¿cuánto ha de valer el tiempo? No conocemos, ¿no? Un tiempo t. Bien, ahora para integrar esto, otra vez hay que hacer acá un cambio de variable, ¿eh? A lo que esté en el denominador 10 más 0,2 de S, le vamos a llamar U. Derivamos U con respecto de S, nos va a quedar du 0,2 diferencial de S. Luego, ¿qué vamos a hacer? De acá debemos despejar diferencial de S, ¿no? Porque lo vamos a reemplazar acá. Entonces, diferencial de S va a ser diferencial de U entre 0,2. Este 0,2 pasa al otro miembro a dividir, hay que despejar diferencial de S, ¿no? Nos queda diferencial de U entre 0,2, ¿no? Y 1 entre 0,2 es 5. Entonces, el diferencial de S, este que tenemos acá, o este, ahora se cambia por un valor de... ¿Dónde estamos? Perdón, aquí estamos, ¿no? 1 entre 0,2, si ustedes dividen, es 5, ¿no? 5 de U sería. Entonces ya podemos hacer el cambio de diferencial de S acá, ¿no? Pero además debemos guiarnos en este cambio de variable, ¿no? ¿Qué ocurre cuando S es 0 y qué ocurre cuando S es 200? Entonces decimos, si S es 0, entonces aquí reemplazamos 0, U va a dar 10, ¿no? Ahora vamos con el límite, ¿no? A 200. Si S es 200, entonces ¿cuánto vale U? Reemplazamos, ¿no? Este 200, introducimos acá, 200 por 0,2. Bien, pero un momentito, antes acá estamos reemplazando en vez de este S 200, ¿no? Aquí. Si S 200, esto es 200 por 0,2, ¿cuánto va a dar? Sale 40, Liz. Sí, está bien. Bien, entonces acá 50 sale, ¿no? ¿Está bien esto? A ver, si ustedes introducen 200. 200 por 2, 2 por 2 sería 4, ¿no? Aquí un 0 se anula con 0, queda 2, quedaría 2 nomás aquí, ¿no? A ver un ratito, 40 quedaría, ¿no? Porque es 2 por 2, 40, más 10 es 50. Entonces, si S es 200, U vale 50. Entonces, en este integral vamos a cambiar diferencial de S, vamos a cambiar lo que esté en el denominador y vamos a cambiar los límites también, ¿no? Bien, entonces ahora ya no tenemos que colocar S, sino 10 más 0,2 de S es U, ¿no? Aquí está. Y el diferencial de S, este diferencial de S, eso es 5 diferencial de U, ¿no? Estamos cambiando 5 diferencial de U. ¿Qué límites ahora? Este, ¿no? U 10 y U es 50. Entonces, de 10 a 50. Y en el otro miembro, está fácil, diferencial de t de 0 a t, ¿no? Integramos acá, si usted se fija en su tablita, diferencial de u entre u, ¿qué nos va a dar? El logaritmo, ¿no? De la función. Entonces ahí hay un 5, sería 5 logaritmo de u evaluado entre 10 y 4. En el Liz, otro una miembro pregunta, sería perdón. t. Sí, dígame. Y si lo subiríamos esa U con su inversa, que sería También U a se la podría menos hacer 1, u a la menos 1. Como le va a ¿nos sumar daría igual 1, el resultado? a ver, fíjese, si subimos u acá arriba, va a ser u a la menos 1, ¿no? Al integrar, vamos a tener que sumarle 1, ¿no? 1 menos 1 más 1, ¿cuánto nos daría? 0, habría que dividir entre 0, indeterminación nos daría, ¿no? Por eso estamos utilizando aquí el logaritmo, ¿no? Les he dado esta formulita, ¿no? Diferencial de x entre x es logaritmo. Porque, como usted dice, si subimos u al numerador va a ser u a la menos 1.
Al integrar hay que sumarle 1, nos va a dar 0, y hay que dividir entre ese resultado, va a dar algo entre 0, ¿no? Es infinito. No nos va a dar, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar nomás la fórmula diferencial de u entre u, integral va a dar logaritmo de u. El 5 fuera del integral y logaritmo de u evaluado entre 10 y 50. En el otro miembro entre 0 y t. Reemplazamos acá límite, sería 5 logaritmo de 50 menos logaritmo de 10. Entonces tenemos una diferencia de logaritmos, se puede convertir en una división, ¿no? Logaritmo de 50 entre 10. Y en el otro miembro, t en vez de t simplemente. Entonces acá 0 con 0 se va, nos va a dar logaritmo de 5 por 5, ¿no? Si ustedes hacen operaciones, logaritmo de 5 por 5 nos va a dar 8 segundos. Entonces hemos hallado el tiempo, ¿no? Hasta acá hemos trabajado, hasta 200, ¿no? Ahora, para el intervalo de 200 a 400, la velocidad es constante, ¿no? Recordamos otra vez que la velocidad es la derivada de s con respecto del tiempo. Diferencial de t pasa a dividir, ¿no? Y acá podemos integrar directamente, ¿no? Fíjense, si t es 8, ¿cuánto vale s? Va a valer 200, ¿no? Hay que acordarse de esto, ¿no? O si t es 8, u vale 50 también, ¿no? Si t es 8, s vale 200, ¿no? Depende, ¿qué queremos? Entonces, en este caso, b es constante. Recordamos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿no? Sería 50. Separamos variables y sus diferenciales acá, ¿no? Diferencial de t pasa a multiplicar. Y luego integramos, ¿no? Entonces, partimos del dato que teníamos, ¿no? Si t es 8, s es 200. O sea, cuando han pasado 8 segundos, la posición es 200, ¿no? Entonces decimos acá, si t es 8, entonces s 200. Y para un t posterior, s va a ser 400, porque nos han pedido en qué tiempo va a recorrer los 400 pies, ¿no? Bien, entonces acá ya podemos integrar directamente, ¿no? Acá sería S simplemente entre 200 y 400. Acá daría 50t entre 8 y t. Reemplazamos límite superior 400 menos el límite inferior 200, ¿no? Y acá en vez de t reemplazo t primero, 50 por t menos bien, ¿no? 50, ahora en vez de t tenemos que reemplazar lo que nos indique esto, ¿no? T. Entonces, límite superior sería t, límite inferior sería 8. Hacemos operaciones, acá 400 menos 200 va a dar 200, ¿no? Acá queda 50t y 8 por 50 da menos 400. Este menos 400 pasa al otro miembro con 400, ¿no? Más 200 sería 600. Entonces sería 600 igual a 50t. Y de ahí despejamos el tiempo. Sería 600 entre 50 y eso nos da 12 segundos. Entonces, lo que nos han pedido era el tiempo necesario para que la motocicleta llegue a la posición de 400 pies. Hemos empezado desde cero, ¿no? Hay que tener cuidado en los límites acá, ¿no? Muy importante. Vamos a repasar esto, ¿no? Aquí está para U, esto es para T y para S. Entonces repasen esta parte para que lo entiendan bien, porque les están pidiendo qué distancia o en qué tiempo recorre los 400 metros, ¿no? Primero, en 8 segundos ha recorrido 200. A partir de eso, por eso hemos puesto 8 acá, ha recorrido 200. A partir de eso, ¿en qué tiempo recorrerá los 400? Hacemos operaciones y eso nos da 12 segundos. A los 12 segundos va a recorrer los 400 pies que nos indica el problema. Bien, entonces son ejemplos. Dígame.
Disculpe, cuando hemos empezado a resolver el ejercicio, la primera ecuación me podría volver a explicar. Tuve problemas con mi audio y no le puedo entender esa parte. La primera ecuación de velocidad es igual a Esta, 10 más, no, del gráfico. ¿Cómo he sacado la ecuación? ¿en esta o en la anterior? ¿Aquí? En el ejercicio mejor, por favor, porque Ya. ahí igual. No, pero aquí tiene que darse cuenta, fíjense, acá he puesto como ejemplo B en el eje vertical y S en el eje horizontal. Aquí hay una línea recta, la ecuación de esa línea recta va a ser esta, BA más MS. La pendiente vamos a tener que hallar como la tangente de phi y A va a ser la distancia del origen hasta donde la recta corta al eje vertical. Entonces, ahora eso tenemos en el problema, ¿no? Necesitamos la ecuación de esta línea recta, ¿no? Esta línea recta. Entonces, acá hay un triángulo rectángulo. Me olvido de esta otra parte, ¿eh? No voy a tomar en cuenta esta línea recta horizontal, solamente esta partecita. Por eso estoy trabajando entre 0 pies hasta 200 pies, ¿no? Acá dice el intervalo. Entonces, para hallar la pendiente de esta recta, trabajo con ese triángulo rectángulo, decimos tangente de phi, ¿cuánto va a ser? Cateto opuesto, ¿cuánto vale este cateto opuesto? Sería 50 menos 10, ¿no? 40. Y este cateto adyacente, ¿cuánto vale? De 0 a 200, ¿no? Entonces, la pendiente es 0,2. ¿Y cuánto vale A? A es la distancia desde el origen hasta donde esta recta corta al eje vertical. ¿Dónde lo corta? En 10, ¿no? Entonces, A vale 10. Ya no he anotado. Tal vez acá debería haber anotado, ¿no? Para que quede más claro. Acá deberíamos haber puesto, voy a introducir, insertar ecuación. Entonces, A va a ser igual a 10. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos la pendiente y tenemos el valor de A, ¿no? Desde el origen hasta donde la recta corta al eje vertical, ¿no? Esta recta. Entonces, reemplazo en la fórmula en esta, ¿no? Este es general. En vez de A y en vez de M debo reemplazar lo que he encontrado, ¿no? En vez de A hemos puesto 10, en vez de M hemos puesto 0,2. Esto es la pendiente 0,2 y este 10 es la distancia del origen hasta donde la recta corta al eje vertical. Pero es válido para este intervalo nomás, ¿no? De 0 a 200. Pues de ahí he derivado esto. Acá tengo B en función de S, ¿no? Es un artificio también esto. Derivamos y eso nos da 0,2, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? Porque nos han pedido el gráfico de la aceleración versus S. Entonces acá tenemos la aceleración, es la derivada de B con respecto del tiempo. Multiplicamos por 1, que en este caso es diferencial de S entre diferencial de S. Intercambiamos denominadores. Esta derivada de S con respecto del tiempo es la velocidad, ¿no? Esta. Y esto se mantiene, derivada de B con respecto de S. ¿Para qué hicimos eso? Para poder reemplazar esto que hemos encontrado acá, ¿no? Entonces, ahora esta aceleración va a ser B por la derivada de B con respecto de S. Entonces, este B, ¿cuánto vale? 10 más 0,2 S. Esta derivada de B con respecto de S, ¿cuánto vale? 0,2, ¿no? Reemplazamos 0,2. Ahora multiplicamos 0,2 por 10 da 2, ¿no? 0,2 por 0,2 da 0,04. Entonces aquí ya tenemos A en función de S. Eso es lo que tenemos que graficar. A en función de S. Para eso se ha hecho este artificio, ¿no? Hay que memorizar esto también, ¿no? Y analizarlo. Pero es el artificio nomás, ¿no? Con esto estamos haciendo, o lo que estamos haciendo es relacionar B con S, ¿no? Que no quiero Ingeniero, B que me aparezca. entonces, B, al momento de derivar, podemos decir derivada de B entre S o al revés, derivada de S entre B, o estaría No, no, mal. no. No, no, está mal. Esto es derivada de B con respecto de S nomás. Pero matemáticamente se puede, pero si le sirve, lo puede utilizar. Fíjese, este ds lo puedo pasar al numerador y diferencial de b al denominador. Sería derivada de s con respecto de b. Y este 0,2 pasaría a dividir, ¿no? ¿Y cuánto nos daría? 5, ¿no? La derivada de s con respecto de b
sería 5, pero eso no nos serviría. ¿Dónde podría introducir ese diferencial de S con respecto de B? No tengo acá, ¿no? O acá tal vez esto tendría que colocarlo al denominador, pero voy a llegar a lo mismo, ¿no? Suficiente hacer esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Sí, que la cosa es que se deriva siempre de la ecuación para Sí, llegar sí, a lo que sí. queremos. Una Usted pregunta más. puede jugar acá, dependiendo qué le pidan. Por ejemplo, acá hay personas que aquí integran, ¿no? Recuerdan que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Primero hallan S en función del tiempo y después recién hallan la aceleración, ¿no? Pero se puede hacer, es más largo, ¿no? En cambio aquí se está haciendo este artificio para ya tener A en función de S, ¿no? Como hemos obtenido acá. Es un La S artificio. sería la posición Inge. La posición No. es ese, sí, porque está en pies, ¿no? Por eso les dije al principio, aquí les están colocando S para despistarles, ¿no? Algunos les pueden colocar D, L, pero lo importante es saber en qué unidades está, ¿no? Es un Cuando está, distractor, decimos, este S. ¿Qué más? eh, el último, cuando estábamos graficando para la aceleración, la gráfica de la aceleración, ¿esta me podría explicar, por favor? Esta aceleración que hemos encontrado hay que graficarla. Fíjese, 2 llegaría a ser A, ¿no? Entonces, la distancia desde el origen hasta donde la recta corta al eje vertical. Pero en base a esta ecuación, A en el eje vertical y S en el eje horizontal. Entonces, el 2 es la distancia desde el origen hasta donde la recta corta al eje vertical. Y este 0,04 es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, por eso tenemos esto, ¿no? Sería el ángulo. Claro, y para encontrar este punto, nosotros decimos acá, ¿no? Si S es 200, ¿cuánto vale A? 200, ¿no? Entonces, 10 valdría, ¿no? Si S vale 200, acá, fíjense, reemplace a ver este 200 acá. Por 0,4, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 6 seguramente, no, le da 8, ¿no? 8 más 2 va a ser 10. Así hallamos este punto, ¿no? Porque si no, tendríamos que, con un, ¿cómo se llama? Con un transportador tendríamos que medir un ángulo, ¿no? Pero sería Este complicado. 0,4, tendríamos que transformarlo a grados. Pero lo más fácil es reemplazar acá, ¿no? Porque acá está terminando el intervalo. Entonces decimos, si S es 200 acá, por 0,4 va a dar 8, ¿no? Más 2 va a dar 10, ¿no? Entonces hemos hallado ese punto y a partir de acá trazamos la recta, ¿no? Hasta acá. Esto es una recta con pendiente 0,4, ¿no? Entonces, esa sería nuestra recta. Ahora sí, está tal vez entendido. Sí, ya mejor. Muchas gracias. Ya, pero usted tiene que analizarlo nomás, ¿ya? ¿Cómo he obtenido este 10 acá, por ejemplo? Alguien se debe preguntar. Es reemplazado este valor de 200 nomás acá. 200 en vez de ese, por 4 va a dar 2 por 4, 8, ¿no? Más 2, 10, ¿no? Si hubiese sido otro valor este, multiplicaba igual. Para ese 200, ¿cuánto da? Y allá ve este valor, ¿no? Para graficar eso. Entonces sería el gráfico A versus S, ¿no? La gráfica de esto. Y para el otro intervalo, la velocidad es constante, su derivada con respecto de S va a ser 0. Otra vez hago el mismo artificio que hice acá, la aceleración multiplicado por 1, intercambiamos denominadores, queda B, derivada de B con respecto de S. B, ¿cuánto vale ahora para ese intervalo? Vale 50. Y la derivada de B con respecto de S vale 0, entonces en este caso la aceleración sale 0. Y su gráfico es esta línea recta, ¿no? Vale 0 en la aceleración. Bien. Entonces, lo demás ya es para encontrar el tiempo, ¿no? También hemos partido de 0 a 200, ¿no? Hemos tenido que integrar acá, hemos hallado un tiempo, ¿no? Con cambio de variable, 8 segundos. Es para esta parte, ¿no? De acá hasta acá. Esa distancia la recorre en 8 segundos. Y luego vamos para el último intervalo de 200 a 400, la velocidad es constante, igual integramos, pero ya estamos tomando en cuenta los 8 segundos más previos que teníamos, ¿no? Por eso aquí es, fíjese, 8 a 200, ¿no?
Si no, también podríamos haber puesto de 0 a cuánto es hasta 0, ¿no? Cuando t es 0, x es 0. Hubiésemos hallado en ese caso el tiempo entre 200 a 400. Y luego a eso le sumamos el tiempo entre 0 y 200, ¿no? Se llega a lo mismo, pero acá ya directamente se está haciendo, ¿no? Se está tomando en cuenta ya los 8 segundos que ha marchado el móvil. Igual se integra, se reemplaza y despejamos. Este es el tiempo total, ¿no? 12 segundos. 8 segundos la velocidad era variable y durante 4 segundos la velocidad ha sido constante. Bien. Es interesante el problema, ¿no? Hay que analizarlo. Este artificio es el que hay que recordar, ¿no? El de aquí. Esta parte, ¿no? Lo que multiplicamos. Esto de acá, perdón, esto. Esto es importante. Y luego escribir la ecuación de esta línea recta, bueno, y de esto trae 0. Bien. ¿Alguna consulta más acá? Bien. Sigamos. Otro ejemplo así con una línea recta. Ahora, acá fíjense cómo nos están dando B versus X. Pero es una sola línea recta. En cambio, aquí para despistarnos será B versus S. Es casi lo mismo, ¿no? Acá tenemos una recta horizontal. En este otro caso ya no tenemos la recta horizontal, solamente es la recta inclinada, ¿no? Esta recta, ¿dónde está cortando el eje vertical? En 10, ¿no? Entonces, A vale 10. Y luego la pendiente, ¿cuánto valdría? Valdría 60 menos 10, 50 sería dividido entre 500, ¿no? Entonces, aquí tal vez también tendría que trazar la línea recta, ¿no? Para que uno pueda darse cuenta, ¿no? Desde acá, una línea recta hasta acá. Lo hacemos con rojo y lo hacemos con línea segmentada, ¿no? Listo. Y aquí tal vez dibujar un ángulo también, ¿no? Podemos dibujar un ángulo. Y lo hacemos eso con color negro. Lo bajamos y lo unimos. Ahí está el triángulo y acá también podríamos introducir el ángulo, ¿no? Entonces vamos a esta parte e introducimos el ángulo, ¿no? En la ecuación, insertar ecuación. Y aquí buscamos el valor phi, ¿no? Aquí está phi. Como esto queda en recuadrito, hay que eliminar simplemente. En herramientas de dibujo, relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Entonces acá tenemos phi. Bien, tal vez con eso más aquí hacía falta, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de esta línea recta? Ya no hallamos la tangente, pendiente, sino directo hacemos, ¿no? ¿Dónde está intersectando al eje vertical? Esta recta, en 10, ¿no? Entonces, A valdría 10, aquí está 10, ¿no? A vale 10. Y este 0, 1 sería la pendiente. Entonces, fíjense, 60 menos 10, ¿cuánto daría acá? 50, ¿no? Dividido entre cateto adyacente, 500. 50 entre 500 sería 5 entre 50, 0,1, ¿no? Esta es la pendiente, ¿no? Ya no he anotado como en el ejemplo anterior, sino directo. Pero ustedes ya tienen que darse cuenta, ¿no? Entonces, esto es la ecuación de esta línea recta, ¿no? Bien, entonces volvamos. Ahora dice, ¿cuánto se tarda en recorrer los 500 pies? O sea, de acá hasta acá, ¿no? Hay 500 pies. ¿Qué tiempo tarda en recorrer esa distancia de 500 pies? Entonces, ahora, a partir de la ecuación que hemos hallado del gráfico, recordamos que la velocidad es la derivada de x con respecto del tiempo. Y aquí me queda 0,1x sobre 10, ¿no? Una ecuación diferencial que hay que resolver. Acá no puedo hacer otro artificio, necesariamente tengo que integrar, ¿no? Entonces, este 0,1x más 10 va a pasar a dividir porque depende de x, ¿no? Y el diferencial de t pasa a multiplicar. Hemos separado diferencial con su función. Acá mejor que es 1 la función, ¿no? Nos facilita.
Siguiente paso es integrar, ¿no?, en ambos miembros. Los límites. Nos dice si el vehículo parte del reposo en X pies, cuando T, acá también está faltando, ¿ya? Esto es 0. ¿Cuánto se tarda el vehículo en recorrer los 500 pies? Entonces aquí está el límite, ¿no? T0, X es 0. Eso estamos utilizando. T0, X es 0. Y luego decimos para un T posterior la posición va a ser X, ¿no? Ahora acá otra vez hay que hacer un artificio para integrar, ¿no? Lo que esté en el denominador recibe el nombre de U, ¿no? Fíjense, U es 0,1x más 10. Derivamos ahora esta función U en función de X, ¿no? Derivada de U con respecto de X, ¿cuánto va a dar? 0,1 simplemente, ¿no? Y el diferencial de X que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Aunque aquí yo lo hice directo, pero podríamos aumentar acá. Aquí vamos a colocar, ¿ya?, la derivada. Voy a copiar esto para que sea por partes, ¿no? Copiar, pegar. Esto tiene que ser una fracción. Y este diferencial de X lo cortamos de acá, ¿no? Cortar y pegar acá. Listo. Este paso faltaba acá, ¿no? Derivamos U con respecto de X. Eso nos da 0,1, ¿no? Una vez que hicimos eso, ahora de aquí despejamos, o diferencial de X que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Aquí está eso. Pasa a multiplicar. Esto vamos a recorrer. Jalamos. Listo. Y de acá despejo diferencial de X. 0,1 va a pasar a dividir. Y esto también podríamos anotarlo. No sé si aquí nos influye. A ver, lo dejaremos por el momento ahí, ¿no? Diferencial de X es diferencial de U entre 0 y 1. 1 entre 0 y 1 nos va a dar 10, ¿no? Pero veamos qué es lo que hice acá. Entonces ahora, ¿no?, como hicimos el cambio de variable, van a cambiar los límites también, ¿no? Entonces decimos si X es 0, o sea, este límite estamos cambiando, ¿no? Si X es 0, ¿cuánto vale U? Vale 10, ¿no? Luego, si X es X, ¿cuánto vale U? 0,1x más 10, ¿no? Entonces ya, cuando cambiamos para U, este es el límite inferior 10 y el límite superior es 0,1x más 10. Entonces ahora en esta integral, en la parte en el miembro izquierdo, ¿no?, en vez de diferencial de X, ¿qué colocamos? Acá está, ¿no? Diferencial de U entre 0 y 1. Acá está, diferencial de U entre 0 y 1, está anotado acá. Como es una constante, está fuera de la integral. Los límites, como dijimos, ¿no? 10, ¿no? 10, 0,1x más 10, 0,1x más 10. Acá T0, ¿no? Para T0 la posición es 10, ¿no? O U vale 10. Y para un valor de T, U vale 0,1x más 10. Otra vez se nos presenta esto, diferencial de U entre U, ya sabemos que es logaritmo, ¿no? Logaritmo de U evaluado entre estos dos valores. En el otro miembro, T simplemente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hice acá? Este 0,1 que estaba dividiendo lo estoy pasando al otro miembro, ¿no? Fíjense acá ya no aparece dividido esto entre 0 y 1, eso es por comodidad, ¿no? Para hacerlo más fácil. Ahora aquí aplicamos propiedad de logaritmos, ¿no? Va a ser logaritmo de 0,1x más 10 menos logaritmo de 10. Bueno, aquí estamos anotando, ¿no? Ahí está. Y en el otro nos reemplazamos el valor 0 porque va a ser 0 el resultado. Acá hay una diferencia de logaritmos. Eso se puede anotar como el logaritmo de la división. Y ahora de acá despejamos t, porque nos han pedido en qué tiempo tarda en recorrer los 500 pies. Entonces acá tenemos x en función del tiempo, ¿no? Entonces de acá está más fácil despejar tiempo. Este 0,1 pasa a dividir, eso sería 10, ¿no? 1 entre 0,1 va a dar 10, quedaría el logaritmo de 0,1x más 10 sobre 10.
Y ahora sí reemplazamos, ¿no? Cuando x es 500, t de 500 decimos. Entonces tarda en recorrer los 500 en 17,9 segundos. Entonces hasta el momento ustedes han visto, les he presentado problemas donde hay que hacer artificios para integrar, ¿no? Entonces en un examen les van a colocar de ese modo. Esto que hice acá, estas son preguntas de exámenes de semestres pasados, ¿no? Es útil para que ustedes los analicen, ¿no? Les van a preguntar algo así y ustedes todos los artificios tienen que ver, ¿no? Y algo más tal vez se puede hacer, todo es cuestión de jugar, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta. Bien, entonces esto sería con respecto a cinemática en una dimensión, ¿no? Hemos utilizado integrales y derivadas. Ya les dije, nos pueden dar una ley o nos pueden dar en un gráfico esa ley, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar la ecuación de esa línea recta. En algún examen les han dado una parábola acá, ¿no? Pero el hallar la ecuación de la parábola ya no es fácil, ¿no? Pero en el examen se les ha dado, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la parábola? O podría ser un pedazo de elipse, de una hipérbola. Les tienen que dar el dato, porque para la línea recta nomás es fácil hallar cuál es la ecuación, ¿no? Ya, pero para una hipérbola ya no es así, ¿no? Para una parábola igual. Pero en el examen no va a haber eso, ¿no? Si les dan una parábola, simplemente les van a dar también la función de esa parábola. Bien, entonces esto lo guardan. Ingeniero, Sí, aquí nos han dado ya para tiempo cero, va a ser ese tiempo y lo usamos en los límites, pero en cambio en el anterior problema no nos dieron, creo. Ahí ya se asume que es cero. nosotros tenemos que asumir. Por eso les dije en una clase inicial, ¿no? Ustedes cuando entran al examen tienen que leer unos 5 minutos. Cada pregunta tienen que leer bien y justamente fijarse eso lo que usted me está preguntando. Usted tiene que consultar justo lo que me dice ahora, ¿no? Decirle al docente una pregunta, aquí tengo una duda, ¿no? No nos están dando los límites o asumimos que cuando t es cero está partiendo del origen. Y el docente les va a decir que sí, ¿no? Tiene que ser así. Tal vez alguien les va a decir, ustedes ya tienen que ver, ¿no? Pero como no hay de dónde obtener otro dato, asumimos que cuando t es cero, la posición es cero. ¿De acuerdo? Cuando el tiempo es cero, parte del origen. Claro, tenemos que asumir eso, porque no hay, ¿qué suposición más podemos tomar? No podemos decir al tiempo cero, su posición es 20, porque ese 20, ¿de dónde lo sacamos? ¿No? Lo más útil y lo más práctico sería el cero nomás, ¿no? Tenemos que asumir que parte del origen. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya, no hay de qué. Bien, esto les voy a volver a pasar porque he corregido aquí algunas cosas, ¿no? Bueno, al final de la clase les voy a pasar. Entonces, todo esto está referido a cinemática en una dimensión. Entonces, ahora nos faltaría ver aquí entonces caída libre. Un momentito, espérenme, a ver. ¿Alguien quiere entrar? Ahí está. Un momentito, por favor, estoy buscando de caída libre. Bueno, tenemos y 57, 3 minutitos de descanso, ¿ya? Mientras busco esto de caída libre, está por acá, no lo he sacado.
Bien, sigamos. Ahora sí, aquí está caída libre. Hemos visto movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, la caída libre es un caso especial, ¿no? En principio, esta caída libre se realiza en el eje Y. Por lo tanto, vamos a utilizar la variable Y, ya no la variable X. El movimiento es rectilíneo uniformemente variado, hay aceleración y también hay desaceleración. Pero esa aceleración acá la consideramos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, la palabra caída libre, en general, ahora utilizamos caída libre. Uno pensaría simplemente en objetos que están cayendo, ¿no? No, no es así. También vale cuando el objeto está subiendo hacia arriba o lo lanzamos hacia abajo, o sea, cualquier tipo de movimiento hacia arriba y hacia abajo, combinado incluso, ascenso y descenso, simplemente le llamamos caída libre. Pero ahora nosotros podemos esto dividirlo de tres formas, ¿no? Caída libre simple, cuando soltamos el cuerpo, ¿no? Ahora, la caída libre impulsada, cuando lanzamos hacia abajo el cuerpo, ¿no? Y el lanzamiento vertical, hacia arriba. Lanzamos hacia arriba, el objeto se detiene y luego baja, ¿no? Son los tres casos que se nos pueden presentar. ¿Por qué cae el objeto? Por la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar con el valor de la aceleración de la gravedad de 9,8. No vamos a considerar el rozamiento con el aire. Seguimos con el modelo de partícula. Entonces, eso quiere decir que el aire no influye. No nos interesa qué tipo de objeto es, no nos interesa qué ocurre dentro de él. Lo consideramos también como una partícula, ¿no? Bien, en el primer caso, ¿no? Cuando el objeto cae, si el objeto se suelta, eso significa que su velocidad o rapidez inicial es nula, el módulo de su velocidad, ¿no? O rapidez es nula. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Velocidad inicial 0, aceleración de la gravedad positivo, decimos, porque está en el sentido de movimiento, hacia abajo, ¿no? Y las ecuaciones que vamos a utilizar son estas, fíjense, ¿no? Acá se suelta el cuerpo, ahí va a estar nuestro nivel de referencia, y igual 0. Y las distancias hacia abajo las vamos a medir como positivas. Y por eso en la fórmula, fíjense, donde aparece G, nos aparece el signo positivo, ¿no? Ya no aparece el término que tiene V sub 0, ¿no? Ya que la velocidad inicial es 0. Entonces, cuando es caída simplemente podemos utilizar estas cuatro ecuaciones. Todo positivo, estamos considerando hacia abajo positivo. Este es un artificio también que hacemos, ¿no? Para resolver problemas de este tipo. Ahora, la caída libre impulsada. Parecido al anterior, solamente que al objeto le damos una velocidad inicial acá, ¿no? Hacia abajo. Igual consideramos hacia abajo positivo siempre, ¿no? Y aquí donde tenemos la aceleración de la gravedad, positivo, positivo, ¿no? Pues fíjense, aquí sí aparece V sub 0, ¿no? Porque ya no es 0. Aquí hay V sub 0 y acá también. Ese es el segundo caso, ¿no? Y el tercer caso, ¿no? Se lanza hacia arriba con una rapidez inicial, ¿no? Que no es nula esa rapidez, ¿no? Es diferente de 0. Entonces, acá, ¿qué consideramos? La velocidad inicial hacia arriba, ¿no? La velocidad final positiva en el ascenso y negativa en el descenso, ¿no? Entonces, mientras la partícula esté subiendo, consideramos lo que acabo de indicar, ¿no? Si la partícula o el cuerpo está subiendo hacia arriba, la velocidad nos va a dar, si hacemos los cálculos, en realidad es el módulo de la velocidad o rapidez, eso va a ser positivo. Y cuando el cuerpo está descendiendo, esa velocidad en módulo, no es en módulo, sino la rapidez nos va a dar negativo, que simplemente nos indica que está hacia abajo. Y la velocidad final va a ser igual a 0 cuando alcance la altura máxima, ¿no? Además, cuando un cuerpo pasa por un punto dos veces, en ese punto el módulo de la velocidad es la misma, ¿no? Pero en el punto de lanzamiento, ¿qué ocurre? Cuando vuelve al punto de lanzamiento, su velocidad está hacia abajo, ¿no? ¿Qué significa? Que la velocidad final es menos la velocidad inicial, ¿no?
Ahora, en todos los problemas acá, la aceleración de la gravedad ya la consideramos negativa, ¿no? Como el cuerpo está subiendo hacia arriba, la aceleración de la gravedad está hacia abajo. Ahora, los desplazamientos son positivos por encima del nivel y negativos por debajo del nivel. Las ecuaciones que vamos a utilizar son estas, ¿no? Esto debería jalar un poquito hacia arriba, acá. Ahora sí. Entonces, se lanza de acá el nivel de referencia y las alturas aquí van a ser positivas, ¿no? Llega a la altura máxima, velocidad 0, va bajando y acá ha pasado el nivel de referencia, las distancias son negativas, ¿no? Acá hay una velocidad v sub 0, acá v sub 1 que es más pequeña, más abajo la velocidad va aumentando también. Y en las ecuaciones ahora fíjense, ¿no? El signo menos donde está la aceleración de la gravedad. En esta cuarta ecuación no influye el signo porque no hay aceleración de la gravedad. Los gráficos, ¿no? Acá tenemos el gráfico, en realidad no debería estar acá, H y E versus T debería ser, ¿no? Aquí T mayúscula se ha puesto también. Bueno, aquí hay unas fallas en este gráfico. Bien, pero esto corresponde a Y y esto corresponde a T, tiempo, ¿no? Entonces acá, cuando está subiendo, este es el gráfico, ¿no? Una parábola. Llega a la altura máxima, luego baja y tenemos ese gráfico. Este gráfico simplemente nos indica, ¿no? A manera que pase el tiempo, el cuerpo se está alejando del origen, ¿no? Y se aleja hasta una altura H o Y máximo le podemos llamar. Luego la distancia va disminuyendo acá, ¿no? Hasta volver a su punto de partida. Si es que pudiese marchar más abajo, tenemos este gráfico, ya está por debajo del nivel de referencia. Y la velocidad, fíjense, siempre lanzamos hacia arriba, la velocidad inicial siempre es positiva, ¿no? Pero a manera que va subiendo, su velocidad va disminuyendo y se hace 0, ¿no? Acá. Entonces tendríamos un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Una vez que ha llegado a la altura máxima, su velocidad es 0 acá, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ya marcha en sentido contrario, por eso aquí es valores negativos de la velocidad, ¿no? Ese sería el gráfico para el ascenso y para el descenso, ¿no? V versus T. Y para la aceleración se mantiene constante, ¿no? Aquí está el valor de G, menos 9,8 en cualquier instante, ¿no? No cambia. Para el tiempo de subida y también para el tiempo de bajada. Bien, entonces ustedes ya también conocen y recuerdan mucho de caída libre. Ahora, acá algunas aplicaciones, algunos problemas. Esto es para entenderle también, ¿no? Vamos con unos problemas que primero son fáciles, después más complicados. Nos dicen, un saltamontes puede saltar verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 2,44 metros por segundo. Pregunta, dice, ¿qué altura alcanzará el saltamontes? ¿Cuál es su posición y velocidad para los tiempos 0,125 segundos, 0,20 segundos y 0,30 segundos? Inciso C. ¿Después de qué tiempo el saltamontes se halla a una altura de 0,14 metros? Entonces anotamos los datos, ¿no? Velocidad inicial 2,44, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y la altura para el inciso C, 0,14. Entonces, en el inciso A nos están pidiendo qué altura alcanza el saltamontes. Entonces, sería para el punto inicial y para el punto M, que es el máximo. Entonces, cuando llega a la altura máxima, su velocidad en ese punto M va a ser 0. Entonces, como queremos calcular la altura, no queremos calcular el tiempo de subida, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Descartamos las ecuaciones que tengan tiempo y solamente nos queda esta ecuación, ¿no? Que no tiene tiempo, es la que tiene velocidades al cuadrado. Entonces, utilizamos la fórmula, como la velocidad en el punto M va a ser 0, cambiamos 0 y tenemos el resto, ¿no? Y si la velocidad va a ser 0, quiere decir que lo que vamos a encontrar Y es la altura máxima que va a alcanzar el saltamontes, ¿no? Entonces, de 2Y pasa al otro lado a sumar y de ahí despejamos Y, daría B sub 0 entre 2G. Reemplazamos valores y nos da 0,30 metros, ¿no? Es decir, que el saltamontes puede saltar 30 centímetros, ¿no? Transformando esos 0,30 metros a centímetros.
Bien, resuelto el inciso A, ahora el inciso B. Nos están pidiendo posición y velocidad para estos tres tiempos. Entonces empezaremos con el primer tiempo, para T 125. Utilizo esta ecuación, ¿no? Como es subida y bajada, el signo menos acá. Entonces, Y sub 1 le voy a llamar cuando reemplacemos el tiempo T sub 1. Reemplazamos, eso es 0,125, también en esta parte, resultado nos da 0,228 metros. Entonces, para ese tiempo de 0,125 segundos, su posición es 0,228 metros. Está por encima del nivel de tierra o el nivel de referencia. ¿Y qué velocidad va a tener en ese instante? Utilizamos esta ecuación, ¿no? Le estoy llamando B sub 1 igual B sub 0 menos GT sub 1. Reemplazamos valores, me sale positivo esto, ¿no? 1,215 metros por segundo. Quiere decir que el saltamontes está en subida. Ojo, el signo más menos nos indica que uno está en subida y el otro está en bajada, ¿no? Hacemos esto mismo con el otro tiempo, 0,20 segundos, ¿no? Igual, Y sub 2 le llamo, utilizo el tiempo T sub 2. Me sale 0,292 metros, ¿no? Está a esa altura. Ahora no sabemos si es bajada o subida, calculemos su velocidad, ¿no? Reemplazamos B sub 2 para el tiempo 2. Nos da positivo también, ¿no? Entonces la velocidad es 0,480 metros por segundo, sigue en subida el saltamontes, ¿no? Para ese tiempo. Para T sub 3, 0,3 segundos. La misma ecuación adecuado al punto 3, ¿no? Reemplazamos y la posición da 0,291 metros. Se encuentra a esa altura el saltamontes. Ahora calculamos la velocidad. Reemplazamos T sub 3 y ahora nos sale negativo. ¿Qué sucede? Ahora significa que el saltamontes está en bajada. El signo menos simplemente me indica eso, que está en bajada, ¿no? Hacia abajo. La velocidad está dirigida hacia abajo. En los primeros casos estaba dirigido hacia arriba. Bien, resuelto. Para esos tres tiempos hemos hallado posición y velocidad. Para el inciso C nos están pidiendo después de qué tiempo el saltamontes se halla a una altura de 0,14 metros. Pero si ustedes se dan cuenta, el saltamontes mientras suba, en cierto instante va a estar a 0,14. Llega a la altura máxima, baja, en otro instante también va a estar a 0,14 metros. Entonces hay dos tiempos en los cuales está a la altura de 0,14 metros. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? En este caso, utilizamos la ecuación cuadrática, ¿no? Que sería esta, ¿no? Y igual a B sub 0t menos 1 medio de gt. Ordenamos con respecto a t cuadrado, fíjense. 1 medio de gt cuadrado menos B sub 0t más y igual 0. Reemplazamos valores, la única incógnita a que esté por si acaso, ¿no? B sub 0 ya conocemos y la altura a la que se encuentra también conocemos. Reemplazamos, nos da esta ecuación cuadrática. Se resuelve y hay dos tiempos, ¿no? 0,066, eso correspondería a la subida, y este 0,432 corresponde a la bajada. O sea, hay dos tiempos en los cuales el saltamontes está a la misma altura, en un caso en subida y en el otro caso en bajada. Entonces el problemita sirve para analizar esto de los signos, ¿no? Y que Sí, en el momento de que diga hallar la altura máxima, se supone que la velocidad siempre va a ser igual a cero. Eso no lo entiendo. cero. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad siempre es cero. Eso en los gráficos les he mostrado, ¿no? Aquí está. A ver, aquí la velocidad es cero, ¿no? Fíjense, cuando llega a la altura máxima es este punto, siempre va a ser cero acá. Esto es cuando parte, ¿no? Su velocidad grande, digamos 100 metros por segundo, va disminuyendo. Aquí se hace cero y aquí es bajada, ¿no? Ah, sí. Sí, que gracias. Otro ejemplo. Desde una altura de 120 metros sobre el suelo, se deja caer una pelota. Esta azul debe ser, ¿no? Se va a dejar caer, ¿no? Con respecto al nivel de referencia.
Y en el mismo instante dice, desde el suelo se arroja otra pelota hacia arriba, ¿no? Aquí está el suelo, ¿no? De acá se lanza otra pelota. Entonces, una se suelta y otra se lanza simultáneamente. Nuestra pelota 1 es 2. Dice, si las dos pelotas tienen la misma rapidez cuando se cruzan, dice, ¿no? Entonces, esta va a estar bajando, esta va a estar subiendo, en un instante se van a cruzar, ¿no? Entonces dice, tienen la misma rapidez cuando se cruzan. Esa es la condición que nos están dando. Y en base a eso nos dicen qué velocidad inicial tenía la pelota que fue arrojada desde el suelo. Nos están pidiendo V sub 0,2. La velocidad inicial de la primera es 0, ¿no? Porque se deja caer, dice. Entonces, los datos, ¿no? A esa altura de 120 metros es todo, ¿no? Desde donde se va a soltar la primera pelota hasta el piso. Eso es 160 metros. A eso se le está llamando Y. Entonces, ahora de la figura tenemos que lo que va a recorrer la pelota 1, le llamamos Y sub 1, más lo que va a recorrer la pelota 2 hacia arriba, Y sub 2, debe ser igual a esos 120 metros que nos han indicado, ¿no? Y. Entonces, Y sub 1 más Y sub 2 es igual a Y, ¿no? Tenemos la ecuación número 1 que tiene dos incógnitas, ¿no? Y sub 1 y Y sub 2. Ahora, para la pelota que cae, vamos a utilizar esta ecuación cuadrática. No quiero utilizar fórmulas que tengan tiempo, ¿no? Porque no conozco tiempos. Entonces, utilizo esta velocidad final de 1, esa va a ser su velocidad acá, ¿no? En esta bajada, para el primer cuerpo, V sub F1. Es igual, su velocidad inicial es 0, ¿no? Su velocidad final acá es V sub F1. Y eso igual a 2G y E sub 1. Y de acá despejamos Y sub 1, ¿no? Va a ser V sub F1 al cuadrado sobre 2G. Ahora, para la pelota que sube, utilizamos esta misma ecuación, pero adecuado al segundo cuerpo, ¿no? Velocidad final de 2 igual velocidad inicial de 2 al cuadrado menos 2G y E sub 2. También despejamos Y sub 2. Fíjense por qué he despejado Y sub 1 y Y sub 2 para poder reemplazar en la ecuación número 1. Entonces ya tenemos las ecuaciones 1, 2, 3. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos 2 y 3 en 1. Entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Acá podemos distribuir entre 2G acá, ¿no? Pero ahora, fíjense, hemos llegado a esta parte, ¿no? Pero ahora, ¿qué condición nos han dado? Que cuando se cruzan, el módulo de sus velocidades o la rapidez de ambos es la misma, dice, ¿no? Entonces, por eso estamos colocando, como es velocidad final de 1, eso va a ser igual a velocidad final de 2, ¿no? Entonces, este término con este término se van a anular, ¿no? Porque ya son iguales estos dos, ¿no? BF2 al cuadrado es igual a BF1. Entonces, estos dos términos son iguales y se anulan. ¿Qué nos queda? B sub 0,2 al cuadrado sobre 2G igual Y. Y de acá despejamos B sub 0,2. 2G pasa a multiplicar, extraemos la raíz. Y la velocidad de la segunda pelota es 48,5 metros por segundo. Entonces tiene su dificultad esto, pero hay que guiarse, hay que leer siempre bien el problema, ¿no? Hay que guiarse en las condiciones que nos da. Porque acá lo importante dice si las dos pelotas tienen la misma rapidez cuando se cruzan, ¿no? Eso es lo que he utilizado acá, ¿no? Por eso se anulan estos dos términos de acá. Bien, sigamos. En este ejemplo ahora ya aplicamos derivadas. ¿Qué nos dice el problema? Esto es de un examen también, ¿no? Un examen pasado. Dice, la altura de un helicóptero sobre el suelo está representada por, es decir, la ecuación de movimiento de ese helicóptero es esto, ¿no? Y igual a 3,0 por T al cubo. Donde Y está en metros y T en segundos, ¿no? Luego dice, después de 2 segundos, el helicóptero deja caer una pequeña valija con la correspondencia. Pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la valija en llegar al suelo? Entonces, fíjense acá, al principio no nos dicen si el helicóptero está subiendo o está bajando.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asumir que el helicóptero parte de tierra y va a ir subiendo. Entonces, no tomamos en cuenta bajada, ¿no? Todo subida, porque no nos aclaran bien acá, entonces acá habría que preguntar también, ¿no? Debería decir, un helicóptero sube verticalmente hacia arriba, ¿no? La ley que rige su movimiento está dada de esta manera. Pero acá nos están dando de diferente forma el enunciado, ¿no? Uno se puede descolocar. Pero justo hay que preguntar y también darse cuenta. Entonces vamos a suponer que el helicóptero parte de tierra, ¿no? Y va subiendo hacia arriba. Está subiendo verticalmente. Entonces, mientras sube, cuando han pasado 2 segundos, entonces, aquí estaríamos, ¿no? A los 2 segundos del helicóptero se suelta una valija, dice, ¿no? Con la correspondencia. Pero fíjense, cuando el helicóptero está subiendo, el helicóptero y todo lo que está dentro de él tienen la misma velocidad, ¿no? Entonces, cuando se suelta esa valija aquí no va a caer inmediatamente hacia abajo, sino va a subir algo más y recién va a caer. Entonces, esta es la trayectoria de la valija, ¿no? Sube hacia arriba y luego baja. Fíjense, el dibujito simplemente es como una ayuda, no quiere decir que la valija va a subir un poco, va a ir a la derecha y baja, ¿no? Simplemente una ayuda, ¿no? De que sube y luego va a bajar. Bien, entonces, fíjense, a partir del nivel de referencia, el helicóptero va a estar a una altura y es sub 2, ¿no? Cuando se suelte. Esto vamos a recorrer un poquito más arriba, ahí. Entonces, cuando se suelta la valija del helicóptero, la velocidad de la valija es v sub 2, ¿no? Y se encuentra a una altura y sub 2. ¿Por qué he puesto el subíndice 2? Quiero decir, quiero referirme a los 2 segundos, ¿no? Entonces, acá es posición a los 2 segundos, esto es velocidad a los 2 segundos. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero consideramos al helicóptero, ¿no? La posición del helicóptero está dado de esta manera. Pero yo necesito saber a qué altura está cuando se va a soltar la valija. Entonces, ¿qué debo hacer? Acá, en vez de t, voy a reemplazar los 2 segundos que me han dado, ¿no? Entonces, decimos y de 2 hace 3 por 2 al cubo. Haciendo operaciones, eso nos da 24 metros. Entonces, ahora ya sabemos que la valija se va a soltar cuando el helicóptero está a una altura de 24 metros. Ahora necesitamos saber qué velocidad va a tener el helicóptero y qué velocidad va a tener la valija en ese instante en que se suelta, ¿no? Ya les dije, no va a caer inmediatamente, sino que sube un poco y luego baja. Entonces, como nos han dado aquí la posición, si yo quiero calcular la velocidad, es para el helicóptero, ¿no? Entonces, yo puedo derivar esto una vez. Entonces, derivada de y con respecto del tiempo me va a dar la velocidad, ¿no? Acá debería haber anotado eso, ¿no? Vamos a aumentar, pero para que quede más claro. Si queremos saber la velocidad acá, hay que derivar la posición y con respecto del tiempo. Pues como acá tenemos y, este 3 exponente baja a multiplicar a 3, ¿no? Daría 9. Y el exponente acá disminuye en 1, sería t al cuadrado. Entonces, esto nos da la velocidad instantánea, en cualquier instante, ¿no? Entonces, como queremos a los 2 segundos, acá vamos a reemplazar en vez de t, 2, ¿no? Pues la velocidad al cabo de 2 segundos será v de 2, ¿no? 9 por 2 al cuadrado, y eso nos da 36 metros por segundo. Entonces ya hallamos a qué altura se encuentra y qué velocidad tiene. Entonces ahora, una vez que la valija se ha soltado, ya la valija está sujeto a un movimiento en caída libre, ¿no? Como dije, va a subir un poco más y luego baja. El helicóptero va a seguir subiendo, ¿no? Con sus motores va a seguir rigiéndose por esta ley su posición y su velocidad por esta otra, ¿no? La cosa es para nosotros la valija ahora, ¿no? Es como si nos dieran este problema de un edificio, ¿no? Nos pueden decir, desde la parte superior de un edificio se lanza un objeto hacia arriba, ¿no? La altura del edificio es y sub 2. Pregunta, ¿en qué tiempo va a llegar la pelota al piso? Nos dicen, ¿no?
Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la valija en llegar al suelo? Dice, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Para hallar el tiempo que la valija tarde en ir del punto inicial al punto final, se utiliza la ecuación esta, ¿no? Fíjense, este es mi nivel de referencia. ¿Cuál va a ser mi punto inicial? Este, ¿no? Acá, cuando tiene esta velocidad 2. ¿Y cuál va a ser mi punto final? Acá, cuando llegue a tierra, ¿no? Entonces, punto inicial y punto final. Los puntos inicial y final no siempre van a estar ambos en subida o ambos en bajada. Uno puede estar en subida y el otro en bajada, ¿no? Entonces, punto 1 y punto 2. Entonces, utilizamos una ecuación general, ¿no? Esto me está dando la posición final y esto me está dando la posición inicial, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición inicial cuando esté a esta altura y sub 2? Y a eso le hemos llamado y de 2, ¿no? Y en ese instante su velocidad va a ser b de 2. Entonces, fíjense, estoy utilizando esta ecuación general, posición final igual a posición inicial más la velocidad por tiempo menos 1/2 de gt. La velocidad final va a ser 0, ¿no? A ver, un momentito con b sub f0, cuando llegue a esta altura, ¿no? A la altura máxima. No es b sub f, es y sub f, ¿no? Estoy confundiendo. Otra vez, hemos llegado a esta ecuación. Ahora analizamos. La posición inicial, ¿cuánto vale? Es y sub 2, ¿no? Se va a soltar de acá. ¿Cuánto vale eso? Hemos calculado, son 24 metros. Ahora, la velocidad en 2 hemos calculado también 36. Pero, ¿cuál va a ser la posición final de la partícula? O de la valija. Su posición final va a llegar a este punto, ¿no? ¿A qué altura se va a encontrar? A 0 metros del nivel de referencia, ¿no? Entonces, por eso acá he puesto 0, ¿no? Para la posición final. Y el resto queda nomás, ¿no? Entonces, reordenamos con respecto a 1/2 de gt cuadrado y obtenemos una ecuación cuadrática. Fíjense, con respecto de t es cuadrática, ¿no? Reemplazamos valores. G98 dividido entre 2, 4,9. B de 2 es 36, ¿no? Y Y de 2 es 24. Bien, nos da esa ecuación cuadrática, tiene dos resultados. Ustedes pueden verificar, un resultado va a ser negativo y tomamos en cuenta el signo positivo, ¿no? Que nos da 8 segundos. Entonces, la respuesta sería que la valija, desde que se suelta hasta que llega al suelo, pasan 8 segundos. Entonces acá hay que tener cuidado con esto de la posición y la velocidad, ¿no? Se está aplicando acá derivadas también. O podrían darles aquí la aceleración, ¿no? Podrían decir la aceleración es 3 por t al cuadrado. Entonces a partir de la aceleración ustedes tendrían que encontrar integrando la velocidad y con eso hallan la velocidad, ¿no? Integrando esa velocidad tendrían que hallar la posición y eso les va a servir, ¿no? Entonces aquí se puede cambiar, ¿no? Aquí se puede cambiar a velocidad o aceleración también, ¿no? Depende cómo se les dé el problema. Pero no se olviden, ¿no? Hay que derivar o integrar también. Acá, por ejemplo, ¿no? Nos dan con aceleración. Algo parecido, ¿no? Dice, un helicóptero parte desde tierra, desde el reposo. Aquí ya nos están aclarando, ¿no? Y asciende verticalmente, dice, con una aceleración A igual 0,6 t, donde A está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y t está en segundos. Luego dice, si después de 6 segundos desde el helicóptero se deja caer una pelota, pregunta, ¿qué tiempo tardará la pelota en llegar a tierra desde que se suelta? Dice. Fíjense el parecido con el anterior problema, es casi igual, solo que aquí nos han cambiado, ¿no? En vez de darnos posición en función del tiempo, ahora nos están dando aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer a qué altura, ¿no? Se ha soltado esa pelota y qué velocidad tenía en ese instante. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y acá voy a separar, ¿no? Este diferencial de t viene aquí a multiplicar, queda diferencial de b, ¿no? Luego, ¿qué hay que hacer? Esta aceleración es 0,6t, ¿no?
Esto vamos a separar un poco. Ahora sí. Entonces ahora separamos, ¿no?, diferenciales con sus funciones. Este diferencial de t va a pasar acá a multiplicar, ¿no? Va a quedar diferencial de b igual a 0,6t diferencial de t. Acá está, ¿no? Diferencial de b, 0,6 de t, diferencial de t. Y luego integramos. Acá ya estoy haciendo directo porque ya vimos algo parecido en el anterior problema, ¿no? Entonces, vamos a integrar, ¿no? Para t0, la velocidad es 0. El helicóptero parte del suelo, ¿no? Fíjense, parte del reposo desde tierra, dice. Entonces, cuando dice desde tierra, su posición inicial es 0 y su velocidad inicial es 0. Y con respecto del tiempo, ¿qué tenemos que asumir? Que en ese instante empezamos a cronometrar. Entonces, al tiempo 0, su velocidad es 0. Para un tiempo posterior t, su velocidad va a ser b. No sabemos todavía, ¿no? Entonces, ahora integramos. Un momentito, esto vamos a recorrer un poco. Ahora sí. Integramos. B varía entre 0 y b. Y acá es 0,6t, va a dar t al cuadrado, ¿no? Dividido entre 2. 0,6 entre 2 da 0,3, ¿no? Entonces nos da 0,3t cuadrado evaluado entre 0 y t. Reemplazamos los límites superiores, porque los inferiores son 0, todo se va a hacer 0 ahí, ¿no? Entonces, b en vez de b. T en vez de t, fíjense, hemos obtenido la velocidad en función del tiempo. Como ya tengo esta ecuación, ¿qué necesito? La velocidad, ¿no? Entonces, tomo en cuenta los 6 segundos que me han indicado, ¿no? Porque después de 6 segundos se deja caer una pelota, dice, ¿no? Esa pelota, como ya les dije en el ejemplo anterior, de la valija, va a subir un poco y va a volver a bajar, ¿no? Bien, tenemos la ecuación de la velocidad, reemplazamos el valor 6. Y tenemos que la velocidad a los 6 segundos es 10,8 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad en el instante en que se suelta. Y esa es la velocidad inicial de la pelota también, ¿no? 10,8 metros por segundo. Bien, sigamos. Una vez que hemos obtenido esta velocidad, ahora tenemos que hallar la posición. Y para eso debemos recordar que la velocidad es la derivada de y con respecto del tiempo. Igual, este diferencial de t vamos a pasar a multiplicar, va a quedar diferencial de y, ¿no? Aquí está, diferencial de y, 0,3t cuadrado, diferencial de t. Integramos, nos damos los límites. Para un tiempo 0, la posición es 0. Ha partido del origen de coordenadas, ha partido al instante 0, ¿no? Luego, para un tiempo posterior t, la posición va a ser y. Integramos, acá nos va a dar y entre 0 y y. Acá nos va a dar t cuadrado, le aumentamos en 1, t al cubo va a dar entre 3, ¿no? Y 0,3 entre 3 da 0,1, ¿no? Ya está con la operación hecha acá, ¿no? 0,1 t al cubo entre 0 y t. Reemplazando los límites superiores, sin considerar los inferiores porque son 0, llegamos a y igual a 0,1 t cubo. Es la posición en cualquier instante. Entonces, hallamos la posición a los 6 segundos. Reemplazamos, nos da 21,6 metros. Esa es la posición de la pelota a los 6 segundos, ¿no? Un momentito, aquí vamos a recorrer esto. Esto tiene que estar en metros. Ya, está corregido. Bien. Entonces ahora ya sabemos, a los 6 segundos la pelota está a una altura de 21,6 y tiene una rapidez de 10,8 metros por segundo. Entonces, fíjense ahora, en este caso voy a utilizar otro método. En el anterior he utilizado un punto inicial a la subida y el punto final a la bajada. Pero aquí en este caso puedo hacer para la subida calcular un tiempo y para la bajada calcular el otro tiempo. Entonces aquí me están indicando para la subida, ¿no? Su velocidad inicial es v de 6.
como está subiendo, menos g por ese tiempo de subida. Y la velocidad en el punto de máxima altura va a ser 0, ¿no? Esto es 0. Cero. Este g por el tiempo de subida pasa al otro miembro a sumar y de acá despejamos el tiempo de subida, ¿no? Reemplazamos valores, nos da 1,1 segundos. Pero por este método debo conocer también qué altura ha subido en ese tiempo de 1,1 segundo. Entonces acá también considero la ecuación que tiene velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad final en el punto de altura máxima al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2GY, altura de subida. Esta velocidad es 0, 2GY pasa al otro miembro a sumar y de acá se despeja Y sub S. Se reemplaza y eso nos da 6 metros. Quiere decir que esa pelota ha subido 6 metros, ¿no? Entonces, en la bajada, ¿qué distancia vas a recorrer? Los 21,6 iniciales más estos 6 metros, ¿no? Entonces, además, para la bajada, ¿qué vamos a utilizar? Esta fórmula, ¿no? Y de 6 más Y de S de la subida igual a 1 medio de G, el tiempo de bajada elevado al cuadrado. Despejamos de ahí el tiempo de bajada. Tenemos esa expresión, nos da 2,4. Ojo, ¿por qué estoy poniendo estas alturas? Ha partido de cierto punto, ¿no? De ahí sube cierta distancia y luego baja, ¿no? Entonces, esa distancia, la subida que hemos encontrado, tenemos que sumarle la altura inicial a la que estaba, ¿no? Por eso es Y de 6 más esa altura de subida que es 6, ¿no? De ahí despejamos el tiempo de bajada, 2,4. En este caso hay que sumar el tiempo de subida y el tiempo de bajada, y el tiempo nos da 3,5 segundos. Entonces, está resuelto esto de los tiempos acá por otro método. Hay dos métodos, ¿no? Para resolver eso de los tiempos. Puede ser en la subida y en la bajada, o solamente considerar uno solo en la subida y en la bajada. Si alguien puede consultar. Bien, este problemita ustedes lo van a analizar, ¿ya? Es un problema interesante. A ver, leamos. Este es el último problema. Nos dice, una persona sube en un globo con velocidad constante de 10 metros por segundo. Es la velocidad del globo, ¿no? Está subiendo a 10 metros por segundo. Dice, cuando se encuentra a una altura de 30 metros, o sea, a partir de tierra, ¿no? Está subiendo cuando se encuentra a una altura de 30 metros, ¿no? Acá debe ser. Desde el suelo, dice, se lanza hacia arriba una piedra. O sea, cuando el globo está a esa altura de 30 metros, desde tierra, se lanza una piedra. Dice, no, aquí está. El globo está subiendo y de aquí se lanza una piedra. Que alcanza el globo, dice, ¿no? Lo va a alcanzar en algún instante. Fíjense, está acá y lo alcanza. Dice, lo pasa, ¿no? La piedra lo pasa, ¿no? El globo sigue subiendo, la piedra lo ha pasado, alcanza su altura máxima y lo vuelve a pasar, dice, ¿no? Al globo en bajada ya, ¿no? Otra vez, lo pasa en bajada, ¿no? El globo seguía subiendo, la piedra lo ha pasado, llega a su altura máxima, baja, vuelve a pasar al globo. Pero lo pasa después de un segundo, dice, ¿no? Entonces, en la subida lo cruza acá, hasta que lo cruza otra vez en la bajada, ha pasado un segundo, dice, ¿no? La pregunta es determinar la velocidad inicial de la piedra. Entonces, este es un problemita interesante, ¿no? Entonces, para el globo, ¿no? Su ecuación va a ser B sub G por T. Para el globo, en cualquier instante, ¿no? Mientras suben, partiendo del nivel de referencia.
Para la piedra es simultáneo, ¿no? Cuando el globo está a una altura de 30, se lanza, ¿no? Entonces, Y sería igual velocidad de la piedra por T igual menos 1/2 de GT. Ojo, este va a ser el tiempo a partir del cual se lanza la piedra. Este tiempo también para el globo se cuenta a partir de que se lanza la piedra. Entonces acá, igualando 1, esto no está bien, ¿ya? Esto está equivocado. Es lo que quería indicarles. Hay que corregir. No es así nomás, ¿no? Porque ¿dónde introducimos? Este tiempo no es el tiempo que nos están pidiendo, sino tiene que ser la diferencia de dos tiempos, lo que tenemos que utilizar, ¿no? Un tiempo que lo pasa a la subida, un tiempo que lo pasa a la bajada. La diferencia de esos dos tiempos es lo que vale un segundo, ¿ya? Entonces, eso hay que considerar. Acá está mal resuelto, ¿no? Acá se ha igualado y se ha considerado que ese t es un segundo. No es así, ¿no? Esto está mal. Hay que corregir. Bien. Entonces, esto lo dejaremos acá. Ustedes van a revisarlo. Acá hay, no estoy seguro, otra forma de resolver. Me faltaba concluir esto. Pero ustedes analícenlo y el día jueves yo les voy a mostrar cuál es la solución. Esto está mal, ¿no? No está bien. Voy a corregir, no sé si aquí lo hice, todavía no estoy seguro, pero en la siguiente clase vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, por hoy sería todo lo que vamos a avanzar para cinemática en una dimensión, ¿no? Ya la siguiente clase, el día jueves, vamos a entrar a cinemática en 2 dimensiones. Pero ojo, repasen las derivadas y las integrales. Ustedes han visto que es muy importante, ¿no? En muchos problemas utilizamos integrales y derivadas. Los artificios tienen que recordar, ¿no? Bueno, como estamos aquí con exámenes virtuales, ustedes pueden tener a mano su tablita. Aunque yo en exámenes así presenciales siempre les he dejado utilizar tablas, ¿no? Yo no les pido que aprendan de memoria todas las fórmulas, ¿no? A mí me interesa que sepan aplicar esas fórmulas, ¿no? Ustedes entiendan el significado de cada símbolo en cada fórmula, ¿no? ¿Qué significa el B sub 0P? ¿Qué significa el tiempo? Todo eso es lo que hay que saber bien. ¿Cuándo utilizar las fórmulas, no? No es nomás utilizar todas las fórmulas, porque nos pueden mezclar subida y bajada, puede ser solo bajada, solo subida, ¿no? Depende de cada problema. Bien, entonces, si no hay consultas, eso sería todo por hoy. Estamos terminando un poco antes. La siguiente clase entramos a cinemática en 2 dimensiones. Entonces ahí van a ver que las derivadas e integrales tampoco son complicadas. Simplemente hay que derivar e integrar en cada eje por separado, se lo puede hacer, ¿no? Y luego se puede combinar también, ¿no? Pero lo importante es que van a ver que es fácil derivar, ¿no? Cada componente hay que derivar o cada componente hay que integrar. Lo que hicimos acá en una dimensión, ahí lo vamos a hacer en 2 dimensiones. Bueno, eso sería todo por hoy. Les voy a mandar estos apuntes. Ustedes analícenlos, repasen, estudien. Bien, ¿no hay consultas? Inge, yo tengo una consulta. Díganme. ¿Cómo podríamos distinguir cuándo tenemos que usar una derivada o una integral? En estos ejemplos, acá por ejemplo, ¿no? Usted ya tiene que darse cuenta aquí que necesitamos velocidad y posición. Entonces, como nos han dado aceleración, si queremos hallar velocidad, tenemos que integrar necesariamente. Y si queremos hallar posición, tenemos que integrar también, ¿no? Pero como en el otro caso, era al revés, ¿no? Nos han dado posición y ya con eso podíamos calcular cuál es su posición. Como necesito velocidad, tengo que derivar aquí para obtener la velocidad instantánea. Pero ojo, tiene que darse cuenta que eso vale para el helicóptero, para el globo, ¿no? Pero ya una vez que se suelta, el cuerpo está sujeto a la caída libre, ¿no? Entonces, dependiendo qué necesite, fíjese, para esto usted tiene que recordar el problema del edificio que les dije, ¿no? De un edificio de una altura
se lanza un cuerpo hacia arriba, ¿no? Alcanza su altura máxima y llega a tierra, ¿no? Pregunta, aquí también les piden, ¿qué tiempo tarda en llegar a tierra desde que se suelta? Fíjense, eso aquí está cambiado simplemente, ¿no? Para que puedan hallar esa posición y esa velocidad, les están dando la posición en función del tiempo para el helicóptero. Y en el otro caso se les está dando la aceleración en función del tiempo. Lo que ustedes tienen que recordar acá es que cuando tienen aceleración, si integran, obtienen velocidad. Si integran esa velocidad, hallan posición. Eso es lo importante. Ahora, cuando derivan, van a partir de posición, derivan, hallan velocidad, ¿no? Derivan eso, hallan aceleración. Entonces, en un caso de la posición se llega a la aceleración, en el otro de la aceleración se vuelve a la posición, ¿no? Y dependiendo del problema, uno tiene que darse cuenta qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero en principio ustedes, si es que no se acuerdan bien, si les dan, por ejemplo, 0,6t, hallen la velocidad y la posición. Integren y esa fórmula seguramente después la van a utilizar. Igual si les dan la posición en función del tiempo, derívenlas y van a obtener velocidad y aceleración, ¿no? Y eso lo van a utilizar posteriormente en base a lo que les pide en el problema. Entonces, muchas ingeniero, gracias, si nos Inge. dieran la aceleración, Ya. Ahora, si le dan la velocidad acá, por ejemplo, velocidad, ya usted con esa fórmula puede hallar la velocidad, ¿no? Como va a querer la posición que va a hacer, va a integrar, ¿no? Para hallar la posición. O sea, pueden haber esos tres casos, ¿no? Que le den posición, que le den aceleración y que le den velocidad. En base a eso se procede, ¿no? Si nos dan velocidad, es más fácil que cuando nos dan posición porque hay que derivar, es más rápido, ¿no? En la integral sí tarda un poquito más, pero se lo puede hacer. ¿Alguna consulta más? al momento de derivar, ingeniero, esto es más que todo con, digamos, posición. Si te dan posición, derivas, obtienes la velocidad. Sí, En cambio, y volvemos a derivar, se obtiene la aceleración. aceleración. En este ejemplo que les di del helicóptero, ya la aceleración no nos hace falta. Solamente estamos queriendo la posición y velocidad de esa valija que se va a soltar, ¿no? Ya el ascensor tiene el helicóptero tiene su aceleración, ¿no? Pero ya no nos interesa eso, ¿no? Va a seguir subiendo seguramente. Claro, si no nos hubiera dado, hubiéramos derivado otra vez para tener la aceleración, ¿no? Claro, claro. Si es que nos pedían para algo más, sí, hubiésemos vuelto a derivar. Y si te dan la aceleración, habría que hacer lo mismo, Integrar pero integral. necesariamente. Hay que integrar para hallar velocidad y hay que integrar otra vez para hallar posición. Gracias. Ya, no hay de qué. Bien, entonces hasta el día jueves. Yo creo que la siguiente semana ya vamos a pasar con TIM, ¿ya? Como ya las listas están casi listas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque al pasar la clase con TIM acepta hasta 200 estudiantes. Entonces, va a ser más fácil. Incluso ya no tienen que estar pidiendo permiso ustedes para entrar, ¿no? En el TIM, yo como si los inscribiera una primera vez y después ya no hace falta. Ustedes directamente entran, ¿no? Ya no necesitan solicitar permiso. Pero eso yo creo que va a ser la siguiente semana, ¿no? Siempre se tarda por esto de las inscripciones. Siguen habiendo problemas, ¿no? Se les ha cortado el sistema el otro día, se les ha colgado y no sé qué problemas han tenido. En laboratorio en particular, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos conectamos el día jueves. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Inge. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas Hasta gracias. luego, Inge. Gracias.